Hermanos, entonces vamos a seguir con la serie El contexto de la Navidad. Pues no vamos a tener en sí muchos mensajes, van a ser aproximadamente dos más, ¿verdad? Entonces pueden tomar asiento. El pasaje clave en Lucas 1:13. Lucas 1:13. Me bajo el cubrebocas porque me empaña todos los lentes cuando... Así que necesito unos limpiabrisas aquí en los lentes. Entonces, hermanos, versículo 13 dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Vamos a ver en esta mañana el nacimiento de quien dará testimonio. El nacimiento de quien dará testimonio de la verdad. Y ese es el nacimiento de Juan el Bautista. Su futuro padre Zacarías, que a pesar de ser un hombre piadoso, no tenía descendencia. Mas el ángel le comunica que su oración, no nos dice cuánto tiempo tenía orando él y cuánto rogaba al Señor, pero dice que su oración ha sido contestada, le dice el ángel. Su esposa daría a luz un hijo y le llamaría Juan. Quizás cuando estamos leyendo la escritura, para nosotros no tiene tanta relevancia lo que estamos leyendo, porque lo estamos leyendo así como si estuviéramos leyendo no sé, un poema o una parte de una historia, así nada más. Pero si nos adentramos al contexto, realmente todo lo que está diciendo es asombroso, es relevante, porque está hablando de una experiencia, está hablando de un sentir, un pesar, una experiencia, un adquirir, ¿sí? un tener. Está hablando de muchas cosas solamente en la narrativa. Nos está diciendo demasiadas cosas. Muchos hablan acerca de la persona de Jesús. Pero realmente lo hacen desde una perspectiva así por fuera. Pero ya cuando hablan de Jesús desde una perspectiva íntima, todo cambia. Porque cuando es de manera íntima, se habla de un Jesús llorando, de un Jesús molesto, de un Jesús con hambre, de un Jesús con sueño, ¿sí? De hecho, la Escritura dice que padeció todo lo que nosotros padecemos, necesitó todo lo que nosotros necesitamos, fue 100% hombre. Pero hizo lo que hizo porque era 100% también Dios. Entonces, cuando vemos la narrativa desde esa perspectiva, nos dice mucho. Y quizás el nacimiento no nos dice mucho así para nosotros, así simplemente, pero nos enseña demasiadas cosas. El contexto es muy importante. Tan solo el decir que Zacarías era un hombre piadoso. Entonces, el nacimiento de quien daría testimonio, Juan el Bautista. Primero, si haces bosquejos, ponle serie, el contexto de la Navidad, el nacimiento, versículo clave, Lucas 1:13. Y primer cosa, el nacimiento de quien dará testimonio. Primero, número 1, fue una concepción fuera de lo común. Tenemos algunas razones, ¿verdad? Entonces fue una concepción fuera de lo común por la forma en que sucedió. Todo su contexto, no solamente que es concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente por eso, no solamente es sorprendente por eso, sino por todo el contexto que tiene esta concepción de el alumbramiento de Juan el Bautista. Sí, qué interesante que encontramos, ¿verdad? Entonces fue una concepción fuera de lo común por la forma en que sucedió. A pesar de ser padres piadosos, no tenían hijos. Zacarías, un hombre piadoso, un hombre dedicado, un hombre de oración, este hombre está pasando por una situación difícil, no tiene descendencia. O sea, para nosotros quizás no es mucho, ¿verdad? Más en nuestros tiempos, que ahorita ya no se quiere batallar con los hijos. ¿Y queremos cuántos? ¿Cuántos quieren las mujeres?
A ver, confiesen sus pecados. ¿Cuántos quieren nada más? 2. ¿Y si fueran judíos? Ahorita quisiéramos hasta nada más 1, ¿verdad? Y si no hay, pues mejor, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos por eso abortan, porque supuestamente los hijos truncan los sueños y las expectativas y la libertad y todo eso, y por eso abortan. Pero ellos no tenían descendencia. Para un judío esto era terrible. Para un hebreo era terrible no tener hijos. De hecho, no solamente para los judíos, recuerden que también los chinos, los japoneses, para ellos no tener descendencia es una ofensa grave para sus vidas, para su nombre, para su contexto. Son la burla de. Entonces, a pesar de ser padres piadosos, no tienen hijos. Escúchalo, a pesar de ser padres piadosos, no tienen hijos. Y esa teología de Jesús vino para que seas un campeón, con Jesús no te faltará nada, con Jesús todo estará bien, con Jesús, y toda esa teología errada porque está diciendo que estando en Jesús no sucede nada, no nos pasa nada, no necesitamos nada, todo va a estar bien, no nos vamos a enfermar. No digas, ay, me siento mal, porque ya estás declarando que estás mal, ¿verdad? Dicen eso. Pero no, o sea, aquí dice que eran padres piadosos y no tenían hijos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que aunque tú seas piadoso, un hombre dedicado a Dios, van a llegar decepciones. Te van a decepcionar, te van a abandonar. Vas a padecer quizás una vez o por un tiempo hambre, soledad. O sea, vas a pasar cosas en tu vida, aun aunque seas un hombre muy piadoso, busques mucho de Dios, te van a pasar cosas, ¿sí? Eso dice a pesar de ser padres piadosos. He conocido personas que cuando le está yendo bien, según el principio de que cuando uno va ganando nada duele, John Maxwell dice eso, ¿verdad? Y es verdad, porque cuando uno va ganando no duele nada, nada duele. Si puedes trabajar 15, 18 horas seguidas, cosas, pesa las cosas en tus fuerzas y en las de Dios, en tus fuerzas y en las de Dios. Ellos quizás hubieran tenido 10 hijos, quizás 10, pero quizás ninguno que cumpliera el propósito de Dios, ninguno con el cual Dios estuviera como Juan. Dios les da uno, pero Dios está con Juan. Dios está con Juan. Eso es lo interesante. Pero aquí lo vemos que por su condición de edad avanzada no podían, pero Dios tiene sus propósitos. Nunca llega antes ni después. Es maravilloso esperar en Dios. Esperar en Dios. Sí, para las jóvenes que aquí no hay ahorita, quizás nada más estaba Natsali, pero pues está Josías. Josías puede buscar tener las parejas que él quiera, pero quizás siempre se ha equivocado. Tiene que esperar de Dios, ¿verdad? Se ha visto que normalmente los jóvenes de la iglesia que buscan novia y van al mundo a buscar, es porque fue su decisión de buscar ellos. Pero cuando esperan en Dios, entonces cumplen los propósitos de Dios. Quizás a veces tarda, pero así es Dios. Aquí lo vemos. Ahí está Dios en la vida de ellos. Ya eran muy avanzados. No nos dice cuánto tiempo llevaba Zacarías haciendo esta petición. Nada más nos dice, tu oración fue contestada. Pero no sabemos cuánto tiempo tenía. Tanto tiempo orando. Entonces, fue una concepción fuera de la común por la forma en que sucedió. A pesar de ser padres piadosos, no tienen hijos por su condición avanzada, que ya no era posible que tuvieran hijos. Por la visitación del ángel. Lo visitó el ángel. Cuando el ángel le dice no temas, ¿por qué le está diciendo no temas?
por la impresión. ¿Que no ellos sabían que Dios visitaba así? Dentro del pueblo hebreo o judío, no era la manera en que Dios los... Ahorita ya no, ahorita si tenemos eso, pues ya sería... Pero era muy común, ¿sí o no? Entonces no les sorprende que se aparezca el ángel. ¿Por qué se sorprende? ¿Por qué le dice el ángel, no temas? Recuerden que cada que se ve una manifestación decían, ¡ay Dios, ay, me voy a qué! ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir? No sabía ni para qué aparecía el ángel, ¿verdad? Su sorpresa no era, ¡ay, se apareció el ángel! ¡Ay, mi hijo! No dijo como la Llorona, ¡ay, mi hijo! No dijo así. Ya, él no sabía que venía el ángel, iba a anunciar que iba a tener un hijo. Él se sorprende porque dice, ¡ay, me voy a morir! ¡Ay de mí! ¿Sí? Entonces, por la visitación del ángel, es una forma que sucede por la visitación del ángel. Fue una concepción fuera de lo común, ¿sí? Ahora, hay otra cosa aquí que nos dice, ¿sí? Cuando le dice, pero el ángel le dijo, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ahora, aquí tenemos otra cosa en el versículo 15, otra cosa. Fue una concepción fuera de lo común por la forma en que sucedió. Es decir, el versículo 15 dice que el niño fue dedicado ¿desde dónde? Wow. Que así oraran, que las mamás de la iglesia vieran este versículo y dijeran, oh, es más que las mamás creyentes pusieran sus manos así, no porque las manos tengan poder, pusieran las manos en su vientre cuando están embarazadas y dijeran, ¿este niño qué? Este niño va a ser para el Señor. Así tenga que sacrificar algunas cosas o muchas cosas, pero este niño va a ser dedicado al Señor. Que sí se pudiera decir, ¿verdad? Dedicarlo al Señor. Entonces, por eso les digo, a veces el contexto quizás, a veces la narrativa así, leyéndola como que no nos dice nada, pero ya cuando nos apegamos al contexto, decimos, wow, oye, que yo pudiera orar y decir, que las mamás pudieran orar y decir, wow, que este niño se ha dedicado desde el vientre, que Dios cumpla sus propósitos en él, no que el mundo los arrastre, no que el mundo haga pedazos de ellos, no que el mundo haga un desastre con sus vidas, que se ha dedicado desde el vientre. Esa es la diferencia en esta concepción fuera de lo común, que el niño es dedicado desde el vientre, desde allí es dedicado. Por eso le dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, desde allí es dedicado el niño. Decíamos, pastor, pero es que era Juan el Bautista, o sea, ¿a poco como madres también nosotros? Claro que sí. ¿Pueden dedicar a sus niños? Claro que sí. De hecho, es lo mejor que pueden hacer en la vida. ¿Mande? Debemos dedicarnos. Es lo mejor que debes hacer. Como te decía el domingo pasado, ¿quieres un mal para tus hijos? Pues no los lleves a la iglesia. Recuerda que antes se le decía al niño, vamos a la iglesia. No se le decía, ¿quieres ir? No. Decía, vamos. He escuchado de padres que dicen que ya a cierta edad ya no pueden. Pues fíjate que la Escritura dice por principio y por responsabilidad, dice que si dependen de ti, ¿qué? Es decir, si viven en tu casa, si comen de tu mesa, sí. O sea, si dependen de ti, así tengan 20, 25 años, tienen que ir a la iglesia. Eso se le llama
por principio básico de la Escritura para los creyentes, estos son los mandamientos que Jehová tu Dios te da para que los pongas por obra a donde vas, a la tierra que vas a habitar, porque a la tierra que van los que viven allí, ¿no qué? No tienen estos mandamientos, pero te los doy a ti para que tú los pongas por obra. Eso es, entonces, ese es el mandamiento para los creyentes. Entonces, si dependen de ti, aunque tengan 25 años, ¿qué? Porque eso se le llama responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, por la dedicación del niño, sería muy bueno dedicar. Ya cuando no dependan de ti, entonces sí ya pueden tomar sus decisiones, ¿no? Ya se valen por sí mismos, pues ya. Entonces, allí está. Pero ok, aquí vemos una dedicación todavía más preponderante. Vemos que Juan no decide irse al mundo, no se va al mundo. De hecho, le cuesta mucho. Escúchenlo, mamás. Escúchenlo, papás. Yo sé que aman mucho a sus hijos como yo amo a las mías. Pero si le hubieran dicho a Elizabeth que le iban a mochar la cabeza a Juan por ser dedicado a Dios, imagínense que sí. La cuestión es que hay muchas mamás que a sus hijos ahorita los acribillan y todos vamos a morir. La cuestión es que va a preponderar nuestra muerte, ¿verdad? Entonces, vemos que es una concepción fuera de lo común por la forma en que sucedió la dedicación del niño. Lo dedican desde ahí, ¿verdad? Dice, este se va a dedicar al Señor, por ciento. Otra cosa, por el propósito de su nacimiento, la forma en que sucedió es fuera de lo común, por el propósito de su nacimiento. ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? Versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, ¿verdad? Y muchos fueron los seguidores de Juan el Bautista. Dice la Escritura que muchos eran los que iban al Jordán a ser bautizados por Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿verdad? Por eso a los que iban de curiosos les dice Juan, víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Nada más iban de curiosos, no iban para ser discípulos de Juan, ¿verdad? No, ese es el propósito de su nacimiento, predicar. ¿Qué era lo que predicaba Juan? El arrepentimiento. A Juan decía, pare de sufrir, tú eres un campeón, no lo declares porque entonces eso vas a tener. Eso era lo que decía Juan. Juan era arrepiéntanse. ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. Esa era la predicación de Juan. Entonces, ese es el propósito de su nacimiento. Entonces, por la forma en que sucedió, a pesar de padres pedos, no tienen hijos, por su condición de edad avanzada, por la visitación del ángel, por la dedicación del niño, por el propósito de su nacimiento, predicar. Decía Isabel, ¿verdad? Ya quiero ser grande porque me voy a ir a Hexatlón, competir. ¿Por qué no dices que te vas a ir de misionera, verdad? Es ahí. No van a dar para mucho, ¿verdad? Entonces, es bueno cortarle a los niños sus inspiraciones, aspiraciones. Es bueno. Sí, porque la necedad está ligada al corazón del muchacho y quiere correr al mundo, quieres o no. Hay que decirle, cuidado, stop, detente.
Que el propósito de su nacimiento sea para hablar del perdón de los pecados, del arrepentimiento, de vivir en Dios. Hermanos, cuán difícil de verdad es ser dedicados y vivir en Dios. Porque buscar a Dios, vivir en Dios, amar a Dios, tiene que ver con vivir sus mandatos. ¿Cuán a veces no queremos pagar la tenencia, pagar la luz, pagar esto? ¿Cuán a veces no queremos andar en los lineamientos legales? Pero sí decimos, busco a Dios, amo a Dios, quiero a Dios y todo eso. Pero cuán difícil es vivir en Dios. Por eso me doy cuenta que el remanente es poco. Es poco el remanente. Entonces el propósito de su nacimiento es predicar, buscar a Dios. Y cuesta, la verdad, hermanos, vivir en Dios cuesta mucho, cuesta la vida. Es el contexto de Juan, esa es la vida de Juan. Le costó la vida a Juan. ¿Por qué le mocharon la cabeza a Juan? ¿Es que andaba con el cártel contrario? ¿Por qué le mocharon la cabeza? Imagina que le digas a alguien, ay, cuidado, te está robando esto, te va a echar ¿verdad? Y en vez de que lo corran a él, te van a correr a ti. No es fácil buscar a Dios, no es fácil ser dedicado a Dios. Requiere la vida, cuesta la vida buscar a Dios. A veces se me hincha el hígado cuando dicen algunos, es que amo a Dios, es que busco a Dios. Pues si te da miedo morir. Te da miedo, te da tristeza dejar el mundo. ¿Cómo es que buscas a Dios y amas a Dios y te da tristeza dejar el mundo? Pero lo vemos que desde el propósito de su nacimiento es que Él busca a Dios, ama a Dios, vive en Dios, y aunque le cuesta y fue el contexto de muchos de los que buscaron a Dios. Pero nada más le decimos, mi Dios cuando estoy bien, mi Dios cuando me está yendo bien, mi Dios cuando... No, Dios es Dios. En las buenas, en las malas y en las peores. ¿Sí? Ya ven que ahora les dicen cuando se van a casar, le promete ser fiel en las buenas y en las mejores. No, ya no le dicen en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque no declares eso, dicen. Qué cosa tan... Le promete ser fiel en las buenas y en las mejores. Ya no dicen en las buenas y en las peores o en las malas, ¿no? Ya dicen en las buenas y en las mejores, ¿no? Entonces, porque no declares eso. Ahora, entonces, fue una concepción fuera de lo común por la respuesta del ángel a Zacarías. Ándele para que se le quite, ándele. Imagínense si nosotros fuéramos incrédulos, fuéramos los incrediboys. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría si fuéramos incrédulos? ¿Qué nos pasaría? A ver, según los pasajes, ¿qué nos pasaría? Entonces fue una concepción fuera de lo común porque la respuesta del ángel a Zacarías le dice, Zacarías, con que dudaste de qué iba a pasar. Por incrédulo te vas a quedar mudito. Tenía dos propósitos el quedarse mudo: que no fuera de chismoso hasta su tiempo, que no fuera de chismoso, y que por no haber creído, entonces eso le pasó, se quedó. Imagínense, yo nada más quiero que imaginen esto, hermanos, nada más quiero que imaginen esto: el gozo, la alegría de que por fin va a tener un hijo, y todo lo que podía gritar, celebrar, decir, agradecer, porque Dios le contesta su oración. Nada más, ¿no?
pero lo hizo a brincos. Lo hizo a brincos. O sea, esto es sorprendente porque le dice el ángel, ahora por incrediboy, te quedas mudo. Imagínense, muchos de nosotros ahorita sí. De verdad, porque a veces tenemos un Dios tan grande. Amén. Tenemos un Dios lleno de gracia, poder, de amor. Y es sorprendente que a veces nuestro rostro, no exprese nada de eso. O sea, como que somos... Lo bueno es que no nos pasa esto. ¿Cómo andaríamos? Por incredibles, así muditos, nos quedaríamos muditos. Te dijera Dios, imagínense que le dijera Dios a Josías, yo sé que quieres una novia, pero que sea cristiana, si no tu papá te suena, que es pastor. Nada más a los hijos de pastor, ¿verdad? Nada más opera para los hijos de pastor, que no se casen con... ¿No, verdad que nada más no es para los hijos de pastor? ¿No os unáis en yugo desigual para quién es? ¿Para los hijos del pastor? Para todos. Entonces, ¿por qué nada más a los hijos del pastor hay que? ¿Verdad? Entonces, bueno, entonces que le diga, y que le dijera Dios a Josías, pero te está esperando de aquí 20 años una muchacha así, con la cual te vas a ir de misionero. Él quiere ser aeronáutico o algo así, ¿verdad? Pero no, Dios le dice, ¿para qué te vas tan lejos aquí? ¿Verdad, Josías? Y que no le crea a Dios, ¿cómo se quedaría Josías? Mudito, que no se llama idea Josías. Se quedaría mudito Josías. Pero ahí tenemos, entonces, es un nacimiento, una concepción fuera de lo común por la forma en que sucedió. La respuesta del ángel a Zacarías. Zacarías queda mudo, queda mudo. Primero no puede tener hijo y ahora queda mudo. Bueno, y luego dicen, fíjense, yo nada más quiero que vean esto, hermanos. Yo nada más quiero que veamos esto. Es que nuestro problema tiene que ver con que nosotros de alguna manera no se nos desajuste, no se nos desacomode nuestra vida tranquila, nuestra vida pasiva, ¿verdad? Queremos que todo esté así como fue ayer, que sea hoy, y mañana también, y pasado mañana también, y el año que viene también, ¿verdad? Así queremos que siga, continúe en la pasividad, en todo esto, ¿verdad? Pero no. Yo lo que quiero que vean es que no puede tener hijo y después pasa a otra condición. Ahora no puede hablar. Si nos asusta el COVID, que nos diera el COVID. Como quiera, si se nos quita el COVID, va a venir otra cosa. ¿O no? ¿Verdad? Y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Eso es lo que tenemos que entender. Ahí van a estar siempre nuestros problemas latentes. Recuerda que ese no es el problema no son nuestros problemas, el problema es cómo respondemos a nuestros problemas. Espera en Dios, que aún he de alabarte. Eso es lo que hay que hacer. Segunda cosa, nada más fue la primera cosa y ahí tenemos media hora. Vamos con 1 hora y media el mensaje. Segunda cosa, el nacimiento de quien dará testimonio. Segundo, fue una experiencia fuera de lo común. Primero, fue una concepción fuera de lo común. Segundo, fue una experiencia fuera de lo común. Versículo 39. Por la visita de María a Elizabeth. Fue una experiencia fuera de lo común. Tanto el embarazo como de María, como el embarazo, la concepción de Elizabeth, fue fuera de lo común. Este embarazo, ¿verdad? Fue intranquilo, fue expectante, fue intranquilo, fue expectante, fueron un chorro de emociones encontradas, de sentimientos, de experiencia, de todo esto, ¿verdad? Allí, porque a pesar de que tenían un pequeño,
esa concepción en las dos fue fuera de lo común, pero tuvo el mismo proceso que todos los embarazos. Es un choque allí de cosas, ¿verdad? Entonces fue una experiencia fuera de lo común por la visita de María a Elizabeth. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ya estaba embarazada, ¿sí? Entonces fue una visita muy demandante. Les digo que a veces leemos la narrativa pero no nos enseña nada. Cuando nos apegamos al contexto nos enseña mucho. María agarra su Suburban del año, le dice a José que se la llene de gasolina porque tiene que ir hasta donde vive Elizabeth, que le compre en Macy's, o cómo se llaman estas tiendas, algunos regalos para llevarle a Elizabeth. Y ahí un perfume, una blusa. No se subió en su Suburban, ¿verdad? Es más, ni burro tenía. Fuera bueno que hubiera tenido al burro de Balaam, para que lo agarrara de burro. Pero ni burro tenía. O sea, su visita la hace, ¿cómo? Caminando. ¿Hasta dónde? Es una visita demandante. Y si te das cuenta, así es la vida en el Señor. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar en la viña del Señor. Así es la vida del creyente. Es una vida demandante. No es una vida de comodidad. No es una vida de estar bien. Estar bien. No es así. Es una vida demandante. Es una vida que demanda todos los días. Es una vida donde llegar temprano es media hora antes. Y llegar a tiempo es llegar tarde. Y llegar tarde ya es otra cosa. Es demandante, así es. La vida en Cristo es sumamente demandante. Se los vuelvo a decir, me gustaría sacarle copias al libro que tengo, Pasión por las Almas. Y si ustedes se dan cuenta de todos los que salen en ese librito, de los predicadores de Dios, de los que lo que pasaron para poder ganar almas, dormir en establos fríos, ser perseguidos, porque eso es la vida en Cristo, es demandante. Y allí está la visita de María, muy demandante. Fue una experiencia fuera de lo común. Fue una visita que también produjo una reacción. Según el versículo 15, cuando María llega con Elizabeth, ¿qué pasa? El bebé, Juanito, salta en el vientre. Oye, qué cosa, ¿no? Qué experiencia. Nada más escuchó el saludo de María, pero fue por María. ¿Quién iba en María? Jesús. El Espíritu, Jesús fue concebido por ¿y Juan el Bautista? Hay una conexión. Y tú dices, pastor, pero de verdad mi niño puede. Claro que sí. Tú estás en Cristo, tienes al Espíritu, tu niño está pequeño, está conectado. Ya cuando está la edad de Barbarita, sí, ya ahora sí se desconecta, porque el mundo los empieza. Y ahora pasó la edad de la contabilidad y tienen que hacer una ¿qué? Decisión. Es cuando lo soltamos, y es cuando menos deberíamos soltarnos. Entonces, la visita provocó una reacción. La criatura fue llena del Espíritu Santo, y también Elizabeth, ¿sí? Por eso hay esa reacción, porque la criatura fue llena del Espíritu Santo, pero también Elizabeth fue llena
del Espíritu Santo cuando llega María. Entonces, y hay esa visita fue una experiencia fuera de lo común, porque esa visita provocó una bendita dicha, ¿sí o no? Ahí dice el pasaje que provocó una bendita dicha. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces hay una dicha, hermana. Quizás puedas decir: pastor, pero es que fue Juan el Bautista y Jesús, nada que ver con nuestros hijos. No, mi hermana, pero si tú dedicas a tu hijo desde allí, desde tu vientre, entonces vas a tener una dicha. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, de la edad de Maddie un poquito más hasta la edad de Barbie no tienes problema. Tienes que cuidarlos de que no se golpeen, y si se golpean, curarlos y todo el problema viene después, de esa edad para arriba, que ahora tienes que cuidarlos, pero de sí mismos. Entonces, hay una dicha. El nacimiento hay una dicha. En Dios siempre vas a tener una dicha. Fuera de Dios siempre vas a tener una. El des lo cambia todo. De verdad, el des lo cambia todo. No estoy diciendo que tus hijos no van a batallar, porque ya lo vimos. A Juan el Bautista le mocharon la cabeza. Zacarías se quedó mudo y no podía tener hijos. No se van a acabar tus problemas ni tus situaciones, pero sí vas a tener una dicha, una cosa sublime que opaca todo eso. Todo el paz, el gozo, el amor, todo eso que sientes, Dios llena de eso y te saca eso que sientes, porque lo llena con otra cosa. Entonces, esa es la dicha, provoca una dicha. Y luego, después de esa dicha, la visita de María Elizabeth provoca el canto, un himno que se llama el Magnificat, ¿verdad? Ese Magnificat, si nosotros lo leemos cuidadosamente, es una alabanza equilibrada de humildad, pero a la vez de exaltación, ¿sí? De ambos, tanto de Dios como de la misma María, ¿verdad? Es un Magnificat. Ella se siente, en su dicha se siente humilde, pero a la vez se siente exaltada por lo que Dios hizo con ella. Y es lo que hace con su cántico. Ve la humildad de Dios, teniendo ese favor para con ella, pero también a la vez ve la exaltación de Dios, la grandeza de Dios. Dos cosas inseparables, la grandeza y la humildad de Dios. Y así es con nosotros el Señor. Nos humilla, pero nos exalta a la vez. Yo no sé por qué a veces de verdad vamos allí por la vida pateando piedras, allí con las manos en los bolsillos. Cuando sí nos humilla, pero para quebrantarnos, pero a la vez nos exalta. ¿Que otros te abandonaron? El Señor no. Gloria a Dios porque te abandonaron. Lo peor es cuando Dios te abandone. Oye, ni allí ni para dónde hacerse. ¿Sí? Cuando Dios te abandone es como caerte todo el mundo encima y basta. Cuando otros te abandonan, en vez de que el mundo caiga, sube. Quizá el único que te abandonó fue la mala influencia. ¿Verdad? Así que no os preocupéis. Tercer cosa, fue un nacimiento fuera de lo común por las reacciones que provocó. Fue un nacimiento fuera de lo común por las reacciones que provocó. Ahora vamos hasta el versículo 57. Versículo 57 dice: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella.
Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre. Les digo que todo lo hacemos mal. A veces, ¿cómo hay caracoles a veces, cada cosa, verdad? Sí, ¿qué le habían dicho? ¿Verdad? Dios va siempre. Dios no es a cultura, sino contra cultura. Entonces, dice, le pusieron Zacarías, pero respondió su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Le están preguntando allí, ¿verdad? Y pidieron una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Así va a ser. Quizás tus pequeños no son Juan el Bautista ni los míos, pero la mano del Señor se puede estar con ellos, siempre y cuando tú los dediques. Eso es lo que marca la diferencia. Quiero que contemples esto. Mira, hermano, el mundo está así desmoronado. Divorcios, violencia, está desmoronado. Se está cayendo así a pedazos. Y son muchos. Pero tú eres la iglesia, estás acá. Y si el mundo no se colapsa, es precisamente porque tú estás buscando al Señor, y a través de eso el Señor no deja que se colapse. Si tú te dieras cuenta del potencial, dirías, oh, no puede ser posible que yo por mi Señor, por la misericordia y la gracia de mi Señor hacia mí, el mundo no se colapsa. Estás esperando que tu over precioso arregle las cosas de violencia. Es la iglesia. Es la iglesia. Eres tú con tus hijos. Eres tú y tu familia. Es la familia. Es la familia. Es increíble cuánto a veces decimos que buscamos de Dios y acabemos con nuestra familia. Es una contradicción total eso, decir que buscamos a Dios. Yo creo que mejor deberíamos de enmudecer como Zacarías. Fue un nacimiento fuera de lo común por las reacciones que provocó. Primero, los vecinos se dieron cuenta del milagro. ¿Sí? Es decir, el favor que Dios había realizado para con Zacarías. Ellos también se emocionan, ¿verdad? Dice el 58, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ellos su misericordia, se regocijaron. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que la gente se da cuenta de que tú buscas a Dios? ¿O se da cuenta de que tú nada más dices que buscas de Dios? ¿O se da cuenta que estás lejos de Dios? La gente se da cuenta. Así tú puedes decir como dices misa, pero la gente se da cuenta si de verdad creemos en Dios o no creemos en Dios. La gente se da cuenta si de verdad vivimos en Dios o no vivimos en Dios. La gente se da cuenta si tenemos paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Dice Josías que ha hecho enojar a muchos pastores y que Dios lo envió para hacerme enojar a mí. Dice que está probando mi paciencia. Le digo, no eres tú, es Dios. Y gracias a Dios. Son buenos los desafíos. Dice Josías que está esperando el día que pierda mi paciencia. Y yo le digo, pues el día que la pierda, pues es como alejarme de Dios, ¿verdad? Así que vamos a mantenernos con Dios, ¿verdad? Entonces, así es. O sea, la gente se da cuenta.
La gente se dio cuenta. Se da cuenta del favor de Dios para con su siervo Zacarías. Se da cuenta de que Dios no llega ni antes ni después. Se da cuenta que lo que recibimos en Dios es mucho más grande. Sublime, es sublime, no es grande, es sublime. Hay una cosa tremenda aquí. Que tu hijo proclame al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que un día cuando el Señor venga en su poder de gloria y venga tu hijo con él, ¿qué poder hay en la tierra que pueda hacer eso? La pregunta es, ¿veremos a nuestros hijos? ¿Ustedes creen que después de la muerte veremos a nuestros hijos? ¿Los iremos a ver en el cielo? La pregunta es, ¿nos estás encaminando? ¿Los estás forzando? ¿Te gustaría verlos? Si es que los vamos a ver. La familia es lo más preponderante, mi hermano. Ahí está, ellos ven. Otra cosa que sucede aquí en la reacción que provocó, los padres no decidieron el nombre del niño. Dios, ayúdanos para eso, ¿verdad? Que Dios en nuestras decisiones para con nuestros hijos no fuéramos nosotros. ¿Quién fuera? Dios, que sea Dios. O sea, que Dios decida. Anda, venga tu hija y diga, oye papi, ¿qué carrera voy a tomar? Pregúntale a Dios, que Dios la decida. Yo puedo decirte que tú seas un gran ingeniero, un gran médico y que esto y que el otro. Pero recuerden que en nuestros días la cuestión es la paga y todo eso nos hace perder el mundo, ¿verdad? Nos hace perder la perspectiva de Dios. Entonces ya son profesionistas y ya viven para el mundo. Entonces, los padres no decidieron el nombre del niño. ¿Quién lo decidió? ¿Cómo le llamaban los vecinos, los amigos al niño? Aquí tenemos un Zacarías. ¿Y qué le dicen? No, espérense, ¿cuál Zacarías? Qué maravilloso sería que el Señor interviniera así en nuestras decisiones. De hecho lo hace. De hecho Dios interviene en nuestras decisiones, en nuestras malas decisiones, en nuestra cabeza dura. Dios interviene. ¿Saben qué es el problema? Que no hacemos caso. Y Dios le dice, no le van a poner Zacarías, porque le hubieran puesto Zacarías, ¿sí o no? O le hubieran puesto el mudo. Pero dice, no, le van a poner Juan. Entonces los padres no deciden el nombre del niño. Me gustaría que oráramos, Señor, ayúdanos a no decidir nosotros, sino que seas tú decidiendo en nuestra vida. Porque nuestra carne y nuestros anhelos normalmente se apegan al mundo. Mejor que se apeguen a los tuyos y al reino de los cielos. Entonces, esa fue la reacción que provocó. Los padres no deciden el nombre del niño. ¿Sí? Otra reacción que provocó es que Zacarías volvió a ¿qué? A hablar. Ahora sí, Zacarías, si quieres dar el chisme a todos, dalo, ¿verdad? Pero ya llegó el tiempo que ya vuelve a hablar. Esa es la reacción que provoca. No sé si tú te das cuenta, pero fíjate lo impresionante que es. Dios es tan bueno para con nosotros, ¿verdad? Porque en nuestras incredulidades, imagínense si estuviéramos mudos, sordos, ciegos. Ya me suena Shakira, ¿verdad? Ciega, sorda, muda y testaruda. Entonces, ¿cómo estaríamos en nuestra incredulidad? Pero Dios es tan bueno para con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea que a pesar de nuestra incredulidad, y le dice a Dios, ya pasó, ahora nada más. Imagínense que Dios nos disciplinara por cualquier... Pero aquí le devuelve el habla. Ahora sí, Zacarías, esta es la reacción que provocó. Ahora, cuando Zacarías recobra el habla, recuerden que varios de ellos presenciaron ¿qué?
¿Su qué? Que se quedó mudo. Y luego ellos mismos presencian, algunos, me atrevo a decir que algunos presenciaron el ¿qué? El agua otra vez. ¿Y qué causó en ellos? Esa es otra reacción que causa temor. Dice allí en los pasajes, versículo 65, cuando recobró el habla. Ahí está. Primero Zacarías tiene un temor y luego la gente tiene un temor. Esa es la reacción que provoca ahora. Hay un temor y cuentan todas estas cosas, ¿sí? Entonces la gente se llena de temor. Presencian que Zacarías vuelve a hablar, nos llena de temor. Y hay otra reacción que provoca, porque es un nacimiento fuera de lo común. Dice que la gente se preguntaba, ¿qué se preguntaba? ¿Qué niño será este? Oye, ¿qué pueden decir de nuestros niños así? Yo a veces veo a Maddie y la gente dice, ay, mira esta niña, ¿verdad? Porque les impresiona eso, les impresiona cómo es el niño. Hay un paralelo al de Juan el Bautista. La gente se pregunta, ¿quién es este? Y luego cuando Jesús está en el templo, ¿qué dicen la crema y la nata de la religión? ¿Qué dicen? ¿Quién es este? Y luego lo minimizan, ¿verdad? Pues no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Entonces, hay esas reacciones que puedan decir de nuestros niños, que puedan decir, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? Son los de la Bautriste, ¿verdad? Son los de la Bautriste. Son los bautristas de la Bautriste. Pero son de allí. Que en la escuela puedan decir, oye, pues estos niños, ¿quiénes son? Pues son los de la Bautriste. Y ahora que el coro se presente ya a cantar en un kinder, en una escuela o en la plaza, que digan, oye, ¿qué coro es ese? ¿Qué coro de esos niños? ¿De dónde son esos niños del coro? Son de la Bautriste. Oye, pues qué impresionante, ¿verdad? Ese es el testimonio. Juan nació para dar testimonio de la verdad. Que nuestros hijos nazcan, crezcan y vivan para dar testimonio de la verdad. Yo espero que no aparezcan en el periódico dando testimonio. Guardemos a nuestros niños. Su nacimiento también es fuera de lo común. Si tú estás en Cristo, es fuera de lo común. No permitas que se pierda eso. Esto sin duda alguna demuestra que Dios estaba con el niño. ¿Quieres que Dios esté con el tuyo? Y que no solamente bendijo a sus padres piadosos, como te puede bendecir a ti. No pensemos que Dios tarda en respondernos. Solo que Él tiene sus propósitos, planes que son más grandes que los nuestros. Escúchalo bien. Son más grandes que los nuestros. Tú puedes desear que tu hijo sea un médico, pero solamente va a ser eso. A lo mejor uno que estafe, uno que robe, uno que no tenga un corazón para atender. Pero quizás tu hijo pueda llegar a ser un médico que haga bien las cosas y que se preocupe por otros. Quizás que hasta haga el bien con muchos más, con los que no tienen, con los que no pueden. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Deja que Dios intervenga en tus decisiones, en tus hijos y en todo lo demás. Quizás nuestro plan solamente es estar bien, pero el plan que Dios tiene para nosotros es estar mucho mejor. Zacarías quería un hijo y Dios le dio mucho más que eso. No solamente le dio un hijo, te lo digo, Juan el Bautista
va a ser uno de los vicerregentes que va a gobernar aquí en la tierra cuando Cristo venga. Que tu pequeño pueda hacer eso. Que tu nacimiento sea, el nacimiento de tus hijos sea algo fuera de lo común. Oremos. Amoroso Dios, Padre, gracias te damos, Dios, por esta tu palabra, tu escritura, inspirada, Dios, por tu Espíritu, escrita, Dios, por Lucas, donde tu Espíritu lo llevó a ser diligente, responsable, cuidadoso, y tú lo usaste como un emanuente de la palabra investigada, pero antes de eso hablada. Gracias por bendecirnos, Dios, con ella. Muéstranos, Dios, muéstranos cuán maravilloso es que dejemos que tú intervengas, Dios, en nuestras decisiones, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, a decir en toda nuestra vida. Cuán maravilloso, Dios. Tu palabra es clara cuando dice: el que no es conmigo, en contra de mí está. Entonces, Dios, ayúdanos, desafíanos, Dios, a permitir que nosotros dejemos por completo estar contigo, no en contra de ti. Decirlo con nuestros labios que te buscamos, pero vivirlo con nuestros cuerpos, nuestra mente y todo nuestro ser. A ti sea la honra y la gloria, amoroso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, segundo a los Corintios 9:7 dice: cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al adorador. Podemos cantar y ofrendar y orar a veces. No pasa nada, no duele nada, cuando se va ganando, ¿verdad? Y he escuchado de personas que le está yendo bien y dicen: mi Dios, están ganando bien, mi Dios, están saludablemente bien, mi Dios, y mi Dios, y mi Dios, pero nada más empieza a bajar eso y no escucho que digan: ay, mi Dios, mi Dios, no lo dicen. Pero ese Dios donde tú estás bien es el mismo Dios donde tú estás mal. Es Dios, es Dios. Y aquí lo vemos, eso es lo que nos enseña el contexto. A pesar de ser padres piadosos, no tienen hijos. ¿Sí? Ahora, no solamente es sorprendente por eso. No solamente vemos que Dios tiene propósitos. Tiene propósitos, en cada cuestión tiene propósitos. A veces dices: oh, pero Dios, ¿por qué no acaba con los malos? ¿Con quién sería el primero que acabaría? ¿Con aquellos o con nosotros, los de aquí de la iglesia? ¿Verdad? Con nosotros. Entonces,
A pesar de ser padres piadosos, no tienen hijos. Ahora, hay otra cosa aquí. Hay una concepción donde ya no era la edad. Dice que eran de edad. ¿Cuántos añitos tendría Zacarías? Unos 80. Es interesante, ¿se acuerdan de que es un paralelo con Abraham? ¿Se acuerdan? Es un paralelo con Abraham. A veces pensamos que Dios no tiene propósitos con nosotros, ya se olvidó de nosotros, pero los propósitos de Dios son prolongados. Dios llega a su tiempo, Dios nos da a su tiempo, Dios nos sana a su tiempo.